Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. 14 de marzo 2021. Primera lectura. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 14. En aquellos días todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías, hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos. Descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá, y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 136. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla, colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquello que cautivos nos tenían, pidiendo que cantáramos, decían los opresores: algún cantar de Sión, alegres, cántennos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara. O si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Segunda lectura, Efesios 2, versículo 4 al 10. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe.
Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio Juan 3, versículo 14 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando el impío nos tomó cautivos y nos llevó, pidiéndonos una canción. Pero cómo cantarle al Señor, estando en otro lugar, por los ríos de Babilonia, ahí sentado, y lloramos, recordando a Sión. Hola hermanos, este cantito es hecho a partir del salmo que escuchamos en las lecturas de hoy. Vuélvanlo a escuchar y verán que sí da con este canto. Esta canción, un grupo norteamericano la hizo muy famosa por allá en los 80, pero se refiere a este salmo. Hermanos, hoy este día reciban un saludo muy afectuoso, muy cariñoso. Recuerden que es domingo, estamos en Cuaresma todavía. No se olviden pues de darle a Dios lo que es de Dios, porque Él no deja de darnos este alimento tan rico, tan sabroso, hermanos. Bien, pues preparémonos, los invito allí a ver a aquellos que están ahí entreteniéndose por allí, que pongan atención, pues vamos a compartir entre ustedes y yo, vamos a compartir, a reflexionar un poquito la palabra de Dios, que ya la escuchamos por medio de las lecturas. Hoy, hermanos, en el libro de Crónicas, nos habla una vez más, hermanos, cómo el pueblo de Dios se había desviado otra vez. Habían manchado el templo de Dios, el templo que estaba consagrado a Dios, con sus borracheras, con sus pecados, con todo aquello que no le gusta a Dios, hermanos. Pues una vez más la historia se repite. Ustedes dirán, bueno, pues tal vez diario hablan de lo mismo, comentan de lo mismo, pero es necesario estar recalcando. Y aunque sea la misma lectura año con año, tiempo con tiempo, época con época, siempre las lecturas nos van a dejar algo de enseñanza, hermanos. En esta ocasión, pues el profeta cómo recrimina al pueblo y lo llama pues al cambio, aunque aquí en la lectura vemos cómo Dios en su infinita misericordia y con dolor, yo creo, pues castiga a su pueblo de esa forma que lo entrega a otros pueblos que los esclavizan y los tratan mal. En la segunda lectura tenemos la carta de
del apóstol Pablo a los Efesios, donde les da pues a conocer que ahora recordemos que el apóstol Pablo pues fue un gran predicador del evangelio, de la palabra de Dios, de la buena nueva, del reino de Dios. Entonces el apóstol Pablo se gasta él esforzándose por dar a conocer a Cristo Jesús, y que Cristo es amor, que Cristo vino a darnos una certeza de lo que nos espera en el cielo, hermanos. Entonces, démonos cuenta cómo las cosas se van complementando, lo que anunciaron los profetas, lo que ahora en este tiempo de Jesús están anunciando los apóstoles. Y en el Evangelio tenemos, hermanos, cómo Jesús recuerda. Dice que así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, miren, recordemos que en una ocasión cuando iban en el éxodo del pueblo de Dios, se rebelaron una vez más. Se rebelaron y empiezan a pecar, y el pecado más grave que ha cometido el pueblo y que cometemos ahora en la actualidad es la idolatría y el alejamiento de Dios, creer en otros dioses, en otros ídolos. En ese tiempo, Dios permitió, a mí no me gusta decir Dios castigó, pero sí es obra de Dios. Dios permitió que salieran muchas víboras, serpientes, y empezaran a picarle a los del pueblo hebreo, donde iban en el desierto, y se empezaron a morir, hermanos. Los picaban las serpientes y se morían en un veneno tan poderoso, tan letal. Entonces el pueblo empezaron a rogarle a Moisés que qué pasaba, que dónde estaba ese Dios. Entonces sí se acordaron de Dios, Ahí vienen, oye Moisés, que mira, habla con el Señor y dile que estas serpientes nos están acabando. Entonces Moisés ora a Dios, le reza, le habla, le pide por favor una señal o una forma de salvar a su pueblo. Entonces le ordena hacer una serpiente y que la pusiera en su palo, en el bastón que él traía en lo alto. Entonces todo aquel que fuera mordido por una serpiente acudiera a esa serpiente, a esa imagen, a esa forma. Y luego era una serpiente, hermanos, que recién mordido y corriera la serpiente y se postrara e iba a sanar. Y sí, se acabó esa pandemia, se acabó, porque con esa serpiente Dios permitió que las víboras ya no mataran a su pueblo. Entonces, ahora en el Evangelio nos dice que así como Moisés levantó la serpiente, así Jesús iba a ser levantado para sanar todas esas irreverencias que estaba haciendo el pueblo hebreo. Se dirigía a los judíos, pero también la buena nueva es que Jesús trajo la salvación a todo el mundo. Que todo el mundo creyera en Jesús e iba a ser salvado e iba a ser heredero de esa herencia que era solamente para su pueblo, para los judíos. Entonces fijémonos, hermanos, cómo claramente Jesús, con tanto amor, les dice a aquellos que conocen la Escritura, a aquellos que entienden lo que sucedió en la historia, que así como fueron sanados en el desierto por las mordidas de la víbora, así ahora iban a ser salvados de todos sus pecados con la muerte de Jesús, levantado en el madero, en la cruz. Jesús iba a redimir los pecados de todo el mundo para que hubiera sanación, hubiera salvación y hubiera un cambio de vida, hermanos. Entonces, tenemos esta frase que es muy conocida, que es muy apropiada para todos aquellos que de alguna manera han tenido un acercamiento a Dios, como son los drogadictos que van a grupos para restablecerse, como son los que se van a otros grupos religiosos, sectas, que son de las primeras frases que se aprenden, que dice: porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esto viene complementando lo que vimos en las lecturas anteriores, que Jesús vino
a ser ese símbolo que levantó Moisés en el desierto para salvar a su pueblo. Nos dice, hermanos, que una señal tan clara, tan bonita, que todo aquel que hace el mal se refugia en la oscuridad. El que hace el mal no le gusta la luz, no le gusta que se sepa, no le gusta salir o donde lo vean. ¿Por qué? Porque se está portando mal, porque actúa mal, porque hace cosas malas. Y dice que el que obra bien sale a la luz, no le importa que lo vean. ¿Por qué? Porque está haciendo el bien. Es una persona transparente, es una persona amable, alegre, que puede platicar con cualquier persona, que puede responderle a cualquier persona y que tiene la capacidad, hermanos, de tener limpio su corazón para platicar y más que nada compartir la palabra de Dios. No digo que nosotros seamos unas peritas en dulce. Nosotros, como en este grupo, pues tenemos defectos, tenemos inclinaciones, estamos supeditados a la tentación. Pero hermanos, pues la novedad es esa, y lo que compartimos con ustedes es que se lucha. Hay que luchar, hay que redimirnos, y más en este tiempo de Cuaresma, hermanos, que ya se acerca el día de la redención, el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un tiempo, hermanos, de reflexionar. Por hoy nos quedamos, disfruten el domingo, hermanos, en familia, vayan a misa, y un recuerdo que hay que vivir la pasión de Cristo Jesús con familia, en la iglesia, participar, hermanos, ¿sí? Entonces le damos gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.